El Banco Central de Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de julio 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koener, director del Departamento de Índices de Precios. Conforme a lo que indicó el economista jefe, vamos a proceder a ver entonces los resultados de la inflación del mes de julio del año 2023, medida por la variación del índice de precios al consumidor. En este caso, la variación mensual fue del 0%, en este caso superior al 0,3 negativo que había verificado en junio pasado, y también menor al 0,7 que había verificado el mismo mes del año anterior. En estos meses del año acumula una tasa del 2,2%, similar al 2,2 del mes previo, inferior al 6,7 del mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales, es decir, si consideramos los precios de hace un año, la tasa es del 3,5%, inferior al 4,2% que había verificado el mes anterior, y también inferior al 11,1% del mismo mes del año anterior. Seguramente va a ser esta la tasa que en general debemos de considerar al momento de hacer, digamos, las evaluaciones y los razonamientos dado la evolución de los precios de hace un año. De los índices mostrando un poco el comportamiento de los niveles, así como la trayectoria de la tasa interanual, así como de la tasa mensual, ¿verdad? Estamos hablando nuevamente que la tasa continúa aumentando en 12 meses a un 3,5%, y esto se nota al ver cómo ha evolucionado los niveles, en donde en alguna medida nos muestra que los precios se han frenado en la última parte, pero continúan elevados, ¿no es cierto? La inflación núcleo, por su parte, totalizó en el mes de julio 0,2%, similar al mes previo, inferior al 0,6 del mismo mes del año anterior. En los 7 meses del año acumula una tasa del 2,4%, y la inflación interanual es del 4,3%, también menor al 4,8 que había verificado el mes previo y menor al 7,1 del mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, libre de frutas y verduras, tuvo una tasa similar, 0,2%, superior al 0,1 del mes previo, inferior al 0,9 de julio del año pasado, acumula 2,4%, y en términos interanuales la tasa se redujo del 4,6 al 3,8 respectivamente. Aquí podemos ver la evolución en forma mensual, luego de la tasa negativa del mes previo. La inflación fue de 0% en el mes. Recordemos que estamos hablando de los precios del mes de julio comparado con el de junio. La inflación núcleo, por su parte, un 0,2% que se mantiene en esa línea en los últimos 3 meses. La inflación subyacente, que luego de 2 meses de tasas menores volvió a tener una cifra, en este caso del 0,2%, pero inferior al 0,9% que había verificado el mismo mes del año anterior. En cuanto a los bienes, servicios y renta, acá vemos cómo está compuesto en el mes de julio por agrupaciones, y esta inflación del 0% está principalmente explicada por reducciones de precios de bienes alimenticios y combustibles, por ejemplo, en forma concreta, y no obstante, este resultado fue contrarrestado por aumentos de precios de servicios de la canasta y bienes duraderos de origen importado. Si nos metemos por componente, los bienes alimenticios en este caso tuvieron una tasa del 0,7% en términos mensuales. El mes pasado la tasa había sido menos 1,2%. Acumulan 2,9 y en 12 meses 5,3%. La tasa dentro de los bienes alimenticios se destacan, por ejemplo, reducciones de precios en las carnes,
las carnes, frutas y hortalizas y aceites entre los principales. En los cortes vacunos, por ejemplo, según agentes del sector, los menores precios se explican por un incremento de la oferta. Por un lado, tenemos el aumento del número de cabezas faenadas que se dio en junio, datos que fue revelado por Senaxa recientemente. Se suman a este hecho también datos de menores exportaciones en el año, y todo esto presiona en alguna medida la baja a los precios en el mercado doméstico. Por otro lado, los sustitutos del rubro vacuno, como la carne ave, cerdos y pescado, también registraron disminuciones por una mayor oferta y un aumento de stock, ¿verdad? Adicionalmente, los aceites y productos lácteos verificaron bajas de precio. Esto último influenciado principalmente por reducción de precios en los huevos, con un aumento de la oferta en el mercado local y buenos resultados en la producción, un poco típicos, digamos, en la época del año. No obstante, otros productos alimenticios como panificados, azúcar y pastas registraron un aumento de precios, entre otros. Esto es hablando específicamente de los bienes alimenticios. Si excluimos de los bienes alimenticios las frutas y verduras, nos da una tasa del 0,3% negativo también, ¿no? En este caso acumula un 3,7% en el año y en términos interanuales la tasa alcanza 6,9%. En otros bienes tenemos, por ejemplo, a la agrupación que explica este aumento a los bienes durables, entre los que se destacan las subas de muebles para el hogar, autovehículos, electrodomésticos y equipos telefónicos, entre otros. Estos aumentos fueron compensados, digamos, por reducciones de precio en bienes derivados del petróleo. Como sabrán, hubieron ajustes nuevamente, y últimamente se está dando, digamos, ajustes casi semanalmente y de forma variada en determinados emblemas, pero en general, en promedio, se subrayaron disminuciones en el mes apuntados en gasoil común, gasoil aditivado, nafta común, nafta super y gas de uso doméstico, es lo que tiene que ver con otros bienes. El total de bienes totalizó el mes con una tasa de 0,4 negativo, acumulan 1,7% y en términos interanuales la tasa es del 3,3%, como podemos ver. El total de servicios y renta aumentó 0,5%. En cuanto a los servicios propiamente, que fue 0,5%, se verificaba un aumento de precios en servicios de mantenimiento y reparación de la vivienda, servicios de reparación de equipos, servicios de vestimenta. Y la principal incidencia en este segmento se dio, por ejemplo, en el aumento de servicio doméstico. Servicio doméstico cuyo comportamiento se deriva del reciente incremento del salario mínimo legal vigente. Y de la misma manera, los servicios relacionados a comidas y bebidas consumidas en bares y restaurantes también registraron aumentos de precios. Por otro lado, los gastos destinados a salud obtuvieron aumentos de precios principalmente en productos farmacéuticos, servicios hospitalarios y otros servicios de salud. En cuanto a la renta, nos referimos precisamente a los precios de alquiler, que tuvieron una variación del 0,2% en términos mensuales, y esto en razón de los ajustes por renovaciones de contrato. Lo que podemos observar en general acá, los comportamientos por agrupación, es como nuevamente los bienes alimenticios, excluidas las frutas y las verduras, digamos, mantienen, a pesar de la reducción que se viene dando ya en forma consecutiva en términos mensuales, mantiene una tasa interanual cercana al 7%, ¿verdad? Que muestra cierta persistencia en la inflación de este sector, comparado un poco con el resto de las agrupaciones. Entonces serían los bienes alimenticios por un lado y aquellos que están excluidos sin frutas y verduras como la que destacan con una tasa alta continuamente. En el contexto internacional observamos la evolución de los precios del petróleo, que en promedio en el mes de julio tuvieron un aumento en el margen, digamos, respecto al mes anterior, pero en términos interanuales la tasa sigue siendo negativa. Hablamos de un 24% menos en el caso del petróleo Brent, que cotizó a $79,8 el barril.
El WTI también cotizó a 75,4 por barril y esto representa una variación interanual del 24,5%. En cuanto al comportamiento que vienen experimentando los distintos países, sobre todo aquellos que tienen metas de inflación, notamos que un gran número de ellos, en este caso 6 países de los 14 que normalmente nosotros venimos analizando, comparando y siguiendo, experimentaron en el mes de junio, que es el dato que se tiene disponible, tasas negativas. Estamos hablando de que además de Paraguay, Brasil, Perú, China, Chile y Uruguay experimentaron tasas negativas. Podemos notar también en este mes de que el resto de los países, ninguno superó la tasa del 0,37%. O sea, además de los 6 países con tasas negativas, el resto de los países experimentaron tasas prácticamente cero, como podemos ver acá, excepto Argentina, que tuvo un aumento del 5,8% en julio. En términos interanuales, se puede observar que la ubicación es relativamente similar. Argentina destaca con un incremento importante, 117% anual, seguido de Colombia, Chile, Perú, Alemania y Uruguay en ese orden. Con datos a junio, Paraguay se ubica en esta posición con el 4,2%, que con el dato actualizado sabemos es de 3,5%. Y al observar el comportamiento del mes, bueno, nos pareció interesante mostrar también un poco la secuencia de cómo se han venido comportando en términos mensuales los distintos países. Y vemos que en marzo el promedio de tasas mensuales era mucho mayor, en donde, bueno, había un país, en el caso China, que había experimentado una tasa negativa. En abril se da que además de China se incorpora México, que también presenta tasas negativas, y donde se ve ya que en promedio ya hay una disminución, o sea, un freno en el comportamiento mensual. En mayo, 4 de los países analizados experimentaron tasas negativas. Hablamos de Uruguay, México, Alemania y China. Y vemos, por ejemplo, que la zona euro, Paraguay con tasa cero, Chile apenas 0,1%, Ecuador 0,09%. Se puede notar que en el contexto regional y mundial se ve este freno. Y en junio, por supuesto, ya 6 de todos los países experimentaron tasas negativas, como dijimos, y excepto Argentina no superaron el 0,4% de tasa mensual. Aquí podemos observar y dejamos a disposición del público, de los usuarios en general, el comportamiento mensual de todos los países desde mayo del 2022. El último dato disponible es el de Perú, 0,39%, en nuestro caso 0% para el mes. Aquí podemos ver la trayectoria de los distintos países, y notamos cómo todos están marcando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, excepto, digamos, Colombia, que también marca un freno, pero continúa en un nivel alto respecto a los demás países, con una tasa interanual del 12,13%. Y por supuesto que vemos a Estados Unidos, en este caso con la tasa más baja ya del 3%, habiendo mostrado también una desaceleración importante en este periodo. Dejamos también a disposición el comportamiento de las tasas de variación interanual de los distintos países. Para el caso de julio, además del dato de Paraguay del 3,5%, se dispone el de Perú del 5,88%. Y al analizar de manera individual a cada país, vemos que Brasil, como dijimos, uno de los países que experimentó tasas negativas en julio. En junio, 0,08%. Notamos que ha venido teniendo tasas cada vez menores hasta que se constituye una tasa negativa prácticamente 8 meses después, porque allá por el segundo semestre del año 2022 había experimentado 3 tasas consecutivas negativas, y 8 meses después vuelve a tener tasas negativas. Esto ubica su IPC general en 3,16%.
en donde los alimentos y transporte marcan una desaceleración fuerte, principalmente transporte, como vemos, con tasas negativas ya de 5,6%. Otro país que presentó una tasa negativa fue Perú, 0,15, como podemos ver en este proceso, donde principalmente está incidido por la variación que viene mostrando transporte, mientras que los alimentos y bebidas muestran mucha volatilidad, tuvo un freno en el margen, pero sigue siendo importante, cercano al 13% en términos interanuales para el caso de Perú. Chile, otro país que ha venido mostrando tasas cada vez menores en los últimos meses. Luego de 3 meses volvió a experimentar una tasa negativa, dado que allá por marzo había mostrado también una tasa negativa, donde tanto los alimentos como el transporte se han desacelerado y el IPC general se ubica en términos interanuales en 7,6% a junio. Colombia también viene mostrando tasas mensuales cada vez menores, en este caso fue 0,3%. El IPC general se ha frenado, habíamos visto un 12,13%. Los alimentos se han desacelerado de manera más importante, mientras que los transportes continúan, digamos, teniendo una tendencia al alza o crecimiento, con costos de combustible principalmente y otros precios relacionados a transporte interno y externo que han subido de precio en el caso de Colombia. México, por su parte, luego de haber experimentado 2 meses con tasas negativas, en junio experimentó una tasa del 0,1%, muy cercana a cero nuevamente, donde nuevamente los alimentos y transporte marcan una tendencia a la baja y ubican a su IPC general en términos interanuales en un 5,6%. Uruguay, que también volvió a experimentar una tasa negativa del 0,46%, mayormente por la caída en los precios de los combustibles, o sea, transportes, ubica su tasa interanual en torno al 6% y sigue mostrando cierta persistencia en la inflación de alimentos y bebidas con mucha volatilidad, ubicando su tasa interanual en 10,22%. Argentina mostró una tasa mensual del 5,8 que continúa, digamos, en esa senda, creciendo de manera importante. El IPC general se ubica en 117%, donde los alimentos y transporte aumentan también a 118% en términos interanuales. Estados Unidos, por su parte, experimentó una tasa del 0,3%. Ya mucho más moderada a la que había experimentado en periodos anteriores. Se observa que el IPC general está en torno al 3%, los alimentos en torno al 5,7% y el transporte que tuvo, digamos, un incremento en el último periodo, pero está en torno al 0,1%. La zona euro también con una desaceleración importante, donde se mantienen, digamos, con tasas altas lo que tiene que ver con los alimentos, mientras que los transportes están en tasa al torno al 5,5% y transporte sí ya en terreno negativo 0,6%, habiendo sido su tasa del 0,3 mensual, luego del cero que había verificado el mes anterior. Alemania, uno de los países más importantes, digamos, uno de los países más importantes dentro de la comunidad, también tuvo un 0,3%, luego una tasa negativa del mes pasado, ubica su tasa interanual en 6,4%, en donde los alimentos también muestran un freno, pero insistimos con esto, ¿verdad? Tasas más elevadas, en torno al 13,4%, y el transporte en 3,7%. China, por su parte, ya muestra en este caso una tasa mensual negativa por quinto mes consecutivo, donde la desaceleración de transporte es mucho más pronunciada que, por ejemplo, la de alimentos, y ubica la tasa interanual en 0%. En cuanto al índice de precios de alimentos de la FAO, en términos interanuales podemos ver que casi todos los alimentos se ubican en zona negativa. Estamos hablando de aceites, cereales, lácteos y carne, excepto azúcar, que continúa, ¿verdad?, con tasas, en este caso, en torno al 30%.
Aquí podemos observar las variaciones acumuladas a junio para los años 2021, 2022 y 2023, en donde podemos ver, ¿verdad? En gris lo que corresponde al acumulado del 2023, donde la mayoría de los productos muestran tasas negativas, excepto carne y azúcar, cuando hablamos de las variaciones en términos acumulados. Aquí podemos ver las tasas tanto mensuales acumuladas como en términos interanuales. En el caso de la carne, por ejemplo, con tasas positivas en términos mensuales y acumulados, pero en términos interanuales ya es negativo, al igual que el resto de los alimentos y los otros productos como lácteos, cereales, aceites y azúcar. Se puede notar que la tasa negativa más pronunciada le corresponde a aceites, en este caso que volvió a caer en términos mensuales, ya acumula próximo al 20% y en términos interanuales el 45,3% de caída de precios de aceites. Y al hacer un comparativo de las tasas, tanto mensuales, acumuladas como interanual, con Paraguay, y si nos posicionamos en la última parte interanual, vemos, por ejemplo, que todos los productos excepto azúcar, como dijimos, presentan tasas negativas. Paraguay ha venido mostrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento en los distintos productos, pero no se encuentran todavía en ese terreno como si lo está mostrando FAO. Y muestra cierta coincidencia también en el caso de azúcar, que tanto la FAO, en este caso, como el Paraguay muestran tasas interanuales más elevadas, ¿verdad? Y esto un poco en consistencia con la caída, digamos, de la oferta a nivel mundial que está presionando al alza este precio. En el contexto interno, las distintas medidas de inflación muestran una desaceleración. Como podemos ver, la inflación total ya se ubica en el rango meta. Lo que podemos notar es que la inflación subyacente, X1 en este caso, la que excluye las frutas y la que excluye, por ejemplo, combustibles, se encuentra en una posición un poco más elevada, en torno al 5,6%. El IPC sabe que excluye alimentos y energía en 4,9%. Y el resto, estamos hablando de los bienes libres, sin frutas y verduras, y las subyacentes en torno al 3,9 y 3,8 respectivamente, todos dentro del rango meta. Y al observar las evoluciones del IPC, diferenciando los alimentos, los servicios y combustibles, claramente los combustibles con una desaceleración profunda, con tasas negativas nuevamente en términos interanuales del 11%, mientras que digamos que destaca con tasas negativas, perdón, con tasas positivas relativamente elevadas aún, el caso de los alimentos que se ubican en términos interanuales en un 5,3%. También le hacemos seguimiento, como siempre, al índice de frutas y verduras. Vemos un freno en el último periodo. En los niveles se mantiene relativamente estable con un freno. Y en términos interanuales, esto ya representa una variación negativa cercana al 4%. En cuanto a las incidencias en términos mensuales, la energía, alimentos, frutas y verduras con las mayores incidencias negativas, como podemos ver, mientras que bienes y los servicios incidieron en forma positiva. En este caso, por ejemplo, las frutas y verduras participaron en un 0,2 puntos porcentuales en términos negativos, y en positivo en el mes los servicios 0,2 puntos porcentuales también. En términos interanuales, la inflación de julio se dio, o sea, la mayor incidencia en la inflación de julio se dio en los alimentos, que fue 1,6 puntos porcentuales, seguido de los bienes y los servicios 1,5 y 0,4, mientras que vemos que energía
y frutas y verduras con incidencias negativas de 0,9 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente en el 3,5%. En el mercado doméstico, haciendo seguimiento a los precios de la carne vacuna en promedio, como habíamos visto, hay una reducción de los precios en promedio en este mes por tercer mes consecutivo, quedando en 0,7 mensual. Al observar este comportamiento, digamos, por cortes, podemos notar que aquellos productos, por ejemplo, destinados al asado, como la costilla de primera, costilla de segunda, con tasas de 1,6, 1,4 negativo, también el vacío 1,1%. Mientras tanto, otros productos, como el caso del puchero, también con tasas negativas 1, 2 y 3%. Sería el puchero de segunda, por ejemplo, el producto cárnico, en este caso, con la mayor disminución en el mes. Otros productos sí mantienen los precios. En otros casos hay incrementos como la colita cuadril en torno al 1,2%. También presenta incremento la carne molida, por ejemplo, 0,6 y 0,5 en términos mensuales. Como podemos ver, la variación mensual fue negativa, 0,7 en promedio, acumula un 0,8, pero si consideramos los precios de hace un año, la carne continúa aumentando y en este caso a un ritmo del 4,3%. El mes pasado el resultado había sido también negativo, un 1,5 negativo, y en mayo fue negativo también de 1,2%. Y esto es lo que viene haciendo que las variaciones interanuales de 5,1 se reduzca a 4,7, 4,3 respectivamente. En cuanto a los cortes de los sustitutos de la carne, vacuna, en este caso los cortes de ave y corte de cerdo, como explicamos también al inicio de la presentación, en el caso de las aves ha habido una disminución mensual, en este caso del 1,1%, por caídas principalmente en muslo de pollo y pechuga, mientras que el resto hablamos de alita, el pollo entero y el puchero con tasas positivas que atenuaron ese resultado. En el año el aumento es del 1,3% y hace un año eh, la variación es del 2,9%. En cuanto al cerdo, la caída es un poco más fuerte, vemos un 3,6% en términos mensuales, principalmente vemos caídas en costilla y pierna de cerdo, y en este caso seguían el orden por la costeleta y la paleta de cerdo. Estas reducciones que se dan en este periodo, a pesar de estas reducciones, el aumento en el año sigue siendo del 11% y en 12 meses del 24,8% en lo que tiene que ver con carne de cerdo. En los meses previos, aves también había caído un 3%, cerdo un 0,8% en términos mensuales. En mayo sin variación las carnes de aves, mientras que el cerdo había aumentado un 0,5%. Otros productos que también son relevantes en la canasta, hablamos lácteos, aceites y panificados, todos han mostrado, digamos, un freno en su trayectoria, donde principalmente se ve la caída en el caso de aceite, que ya se ubica en terreno negativo. Los panificados que también se vienen frenando, pero continúa una tasa del 7,6%, mientras que los productos lácteos se mantienen, digamos, en la línea del 7,3%. Los aceites, que es uno de los productos que más está cayendo, digamos, en la canasta, si observamos el comportamiento mensual, experimentó una caída del 1% ya por cuarto mes consecutivo. En cuanto a los combustibles, uno de los productos, digamos, de mayor incidencia en el resultado del mes, tuvo una variación negativa del 1% y principalmente influenciado por disminuciones en lo que tiene que ver con naftas, que fue de 1,1 y nafta común de 1,4%. El gasoil común disminuyó un 1,1%, el gasoil aditivado un 0,8%, una menor tasa, y el gas de uso doméstico un 0,3%. Este resultado del mes
con el resultado del mes acumula un 6.8% de disminución y respecto al mes de julio del año pasado, la disminución en promedio de los combustibles es del 11%. El mes pasado la disminución había sido del 2% y en mayo 1.2%, la tercera caída consecutiva. En cuanto a las proporciones, o sea, en cuanto a la proporción de los productos de la canasta que registraron variaciones positivas, podemos observar que respecto al mes anterior aumentó levemente, de 50.1 se fue a 50.8%, es decir, más de la mitad de los productos de la canasta experimentaron variaciones positivas y esto ubica al mes de julio por encima nuevamente del promedio histórico, tanto como el promedio de 1995 al 2022, que en este caso estamos hablando del 44.5% y el 40.7%. Notamos que respecto al resultado que venía arrojando, sobre todo en los primeros 4 meses, se puede observar también un freno, o sea, una menor cantidad de productos con variaciones positivas, pero insistimos por encima aún del promedio. En cuanto a los reportes puntuales, si ordenamos las principales variaciones por subgrupos y por participación, las mayores incidencias se dan en servicios domésticos, frutas frescas, servicios funerarios, renovación de documentos y otros servicios diversos con tasas positivas. Estamos hablando de las variaciones en julio, o sea, variación mensual. Mientras que las hortalizas y tubérculos frescos, combustibles, vacaciones de turismo, carne vacuna, entre otros, con incidencias negativas. Y aquí entre las incidencias negativas podemos ver la carne vacuna, podemos ver carne de cerdo, carne de aves, carne de pescado, que se encuentra entre los 10 productos con las mayores incidencias negativas en este periodo. Ordenado por tasas, destacan las hortalizas, vacaciones de turismo, huevos y carne de cerdo con incidencias negativas, con tasas negativas, mientras que servicio doméstico, frutas frescas, combustibles, en este caso gas, y servicios funerarios con las tasas más positivas. Si consideramos las principales variaciones por subgrupos, pero en términos acumulados, es decir, los 7 meses del año, los servicios de suministro de electricidad, adquisición de automóviles, embutidos, carnes y otros derivados de la carne con las mayores incidencias positivas, mientras que combustibles, hortalizas y tubérculos, vacaciones y turismo y combustibles líquidos, o sea, gas, con las mayores tasas, con las mayores incidencias negativas en este resultado. En el caso de los servicios de suministro de electricidad, recordemos, por ejemplo, que se había dado un ajuste en función a la normalización de los precios en enero del año 2023. Ordenado por tasas, con mayores tasas negativas los combustibles, entrada de actividad deportiva, vacaciones y turismo, mientras que con aumentos los huevos, servicios de suministro de electricidad, embutidos y otros. En términos interanuales, es decir, considerando los precios de hace un año, la adquisición de automóvil, carne, vacuna y productos panificados continúan con las tasas de variación positiva, con las mayores incidencias en este periodo, mientras que combustibles, frutas frescas y gas entre los productos con tasas negativas, con mayores incidencias negativas en el resultado del mes. Ordenados por tasas, combustibles, gas y frutas frescas con las mayores caídas, mientras que carne de cerdo, huevos, gastos en mascotas con los aumentos más importantes. Entre los principales aumentos por rubros, podemos observar que paquete turístico, productos como la papa, otra fruta fresca, limón, banana y cebolla de cabeza, digamos, con las mayores tasas. En este caso, a partir del limón, frutas, papas y paquetes con tasas importantes en torno al 16%. Las disminuciones fueron un poco más pronunciadas en los productos, dado que acelga, lechuga tuvieron disminuciones del orden del 47%, seguido de perejil y zanahoria 31% y 20% respectivamente. En esta oportunidad
quisimos dejar un pequeño resumen al final de esta presentación donde, digamos, recordamos un poco los aspectos más importantes de esta presentación, donde vemos que la inflación total interanual de julio aumentó a menor ritmo que mayo, un 3,5%. Luego de un 4,2, como recordamos, la núcleo se ubicó en 4,3. La inflación del mes fue del 0% y la inflación del mes del núcleo fue del 0,2. Ese resultado está explicado por reducciones de precios de alimentos y combustibles, 0,7 cada uno respectivamente, atenuados, ¿verdad?, por aumentos de precios en bienes durables, artículos de higiene para el hogar, artículos de cuidado personal, entre otros. Y podemos ver también que otro de los indicadores en el cual siempre nos estamos fijando mucho se refiere a la inflación interanual de alimentos, que continúa con cierta persistencia y por encima de la meta en torno al 5,3% interanual. En el entorno externo, la caída en términos interanuales de los precios del petróleo, tanto del petróleo Brent como el WTI. También la FAO muestra una disminución de los alimentos del 20,9% y se destaca la fuerte caída que viene experimentando aceites, 45,3%. En cuanto a la evolución de los índices de precio de los demás países, 6 de los 14 países analizados presentaron tasas negativas, como podemos ver acá. El resto lo hicieron en tasas que fueron menores al 0,37%. Y en cuanto a las variaciones positivas de la canasta, se han venido desacelerando, como dijimos, pero se ubican aún por encima del promedio histórico y en el caso de julio un 50,8%.